Buenas noches y bienvenidos una vez más a este espacio donde lo inexplicable cobra voz, donde los testimonios que algunos prefieren olvidar encuentran refugio. Soy su narrador y hoy les traigo una historia que, según quienes la cuentan, ocurrió realmente, aunque nadie se atreve a mencionarla en público. Una historia que nació en un lugar tan cotidiano como una farmacia y terminó convertida en una sombra que aún recorre las calles. Esta es la historia de Venancio. Dicen que Venancio tenía 43 años y que aún seguía siendo virgen. Desde joven cargaba el peso de una vida solitaria, como si hubiera nacido ya apartado del resto del mundo. No era malo, no era cruel, simplemente era muy feo. Había personas que parecían traer consigo una luz natural, un encanto espontáneo que hacía que los demás los buscaran. Venancio no era una de ellas. Su aspecto físico siempre fue motivo de burlas. Su postura encorvada, sus movimientos torpes, sus ojos grandes y tristes. Para algunos era solo un hombre común, para otros, un blanco fácil. Y las pocas veces que intentó acercarse a alguien, solo obtuvo rechazo, miradas incómodas o risas a sus espaldas. Con los años, esas cicatrices silenciosas terminaron por hundirse en su espíritu. Trabajaba en una farmacia similar, de esas donde la gente entra buscando alivio rápido y precios bajos. Un local iluminado con luces frías que parpadeaban cuando menos esperaba. Pasaba horas colocando cajas, limpiando mostradores y mirando cómo todos parecían tener un destino, una vida, una historia, menos él. Venancio era casi invisible, para los clientes, para sus compañeros, para el mundo. Y con el tiempo, comenzó a convencerse de que había nacido para estar solo. Hasta aquella noche, se cuenta que después de un día particularmente duro, Venancio se quedó solo en el local. El encargado se había marchado temprano, las luces de la calle se apagaban poco a poco y el silencio en la farmacia era tan profundo que parecía absorber el tiempo mismo. Venancio sentía el peso en el pecho, esa mezcla de cansancio y tristeza que llevaba años acumulando. Caminó entre los pasillos vacíos, pasando la mano sobre las cajas, escuchando su propia respiración, y fue entonces cuando la vio. La botarga del famoso Dr. Simi. Ahí estaba, apoyada contra la pared del almacén. Un muñeco enorme, blanco y rosa, con esa sonrisa cosida que todos reconocen. Una figura que durante el día hacía reír a los niños, pero que en la quietud de la noche, bajo la luz tenue del almacén, parecía tener vida propia. Venancio se quedó inmóvil, observándola, contemplándola. No era miedo, era algo distinto, un vacío lleno de desesperación, una necesidad de sentirse visto, escuchado, acompañado. Algo en su mente, en ese momento frágil, se quebró, se acercó lentamente, la tocó con lujuria, le acarició el bigote mientras veía sus ojos. Después se acercó a su oído y susurró: ¿Cómo está, muchacho? Después de eso solo se escucharon unos aplausos muy rápidos que solamente duraron 15 segundos. Un tiempo increíble, sin duda. Venancio era un auténtico semental. El resto nunca quedó del todo claro. Algunos dicen que los siguientes días vieron a Venancio sonreír, una sonrisa de oreja a oreja, completamente fuera de lugar, y una cara de satisfacción como solo la puede tener alguien que acaba de ser deslechado. Pero lo que ocurrió realmente en ese instante, nadie lo sabe. Lo único cierto es que desde ese día algo cambió. Semanas después, empezaron los rumores.
Primero fueron sombras moviéndose entre los estantes durante la madrugada, captadas por las cámaras solo como manchas borrosas. Luego, destellos blanco y rosa apareciendo en grabaciones desenfocadas. Ruidos suaves, como respiraciones, pero demasiado graves, demasiado profundas para ser humanas. Una noche, la encargada de la farmacia entró al almacén y encontró algo que hasta hoy prefieren llamar simplemente la cuna. Un espacio del piso rodeado de telas desgarradas, pedazos de espuma, restos de silicona y un olor extraño, químico, sintético, como si alguien hubiera mezclado materiales industriales con algo orgánico, algo vivo. Y entonces el rumor tomó forma. Aquello había nacido. Un ser mitad hombre, mitad botarga. Una criatura sin forma definida, pero con la sonrisa cosida del muñeco gigante. Un cuerpo que parecía hecho de partes humanas y partes de traje. Algo que no debería existir, pero que según quienes lo han visto, camina, respira, observa. Y lo peor, siempre busca a los solitarios. Nadie lo ha visto directamente. Nadie ha sobrevivido a un encuentro lo suficientemente cercano para describirlo con claridad, pero quienes aseguran haberlo sentido hablan de lo mismo. Un roce calivia en la nuca, un susurro grave que intenta imitar una voz humana. El sonido plástico del traje inflado rozando el suelo, arrastrándose, acercándose. Dicen que se esconde a plena vista, que se pega a las paredes, a los rincones, a las sombras, y que sabe cuando alguien está solo, exactamente igual que Venancio lo estuvo toda su vida. ¿Y Venancio? Desapareció. Un vecino afirma haberlo visto esa última noche caminando por la calle, cabizbajo, como si llevara encima todo el peso del mundo, y justo detrás de él, 2 pasos más, pasos pesados, profundos, que no sonaban humanos. Eso fue la última vez que se supo de ambos. Durante semanas, varias personas de la colonia aseguraron haber visto una sombra enorme asomada por ventanas durante la madrugada. Otros dijeron haber escuchado una risa forzada, cosida, como si algo intentara imitar emoción sin tenerla. Hay quienes creen que esa criatura busque a su padre, otros que ya lo encontró, y por eso nadie volvió a ver a Venancio. Lo único cierto es que desde aquella desaparición, la zona ha registrado varios incidentes inquietantes. Personas encontradas sin heridas, sin marcas visibles, como si el miedo mismo hubiera sido suficiente para detener sus corazones. La policía nunca pudo explicar qué ocurrió. Los reportes se archivaron, y quienes trabajan actualmente en la farmacia prefieren no hablar, solo bajan la mirada, cierran temprano y desechan cualquier botarga que llega al almacén. Así termina este relato, uno que quizás prefieran no creer, porque si es real, si esa criatura aún camina entre nosotros, podría estar en cualquier esquina, en cualquier tienda, en cualquier sombra, esperando. Y si en una noche silenciosa sienten un roce frío detrás de ustedes, o escuchan una respiración grave imitándolos, puede que ya no estén solos. Si tienen alguna historia parecida, algo que haya ocurrido en la madrugada, algo que les haya helado los huesos, compártanla. Más vale que todos le estemos escuchando. Buenas noches y manténganse cerca de la luz.